Pues, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy realizaremos la entrevista sobre prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias a los docentes licenciada Yadimilena Pérez, especialista en procesos lectoescriturales y estudiante de segundo semestre de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente de una institución pública, y el licenciado Danilo Avellaneda Ortiz, especialista en diseño de ambientes de aprendizaje de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y estudiante de segundo semestre de la maestría en educación de la Universidad de La Sabana, coordinador académico de una institución privada. Bueno, iniciaremos con nuestras preguntas. La primera pregunta, Milena, de acuerdo a su contexto laboral, ¿es posible desarrollar la pedagogía de la diferencia? Sí, sí, señora, sí es posible. Pues creo que específicamente la pedagogía de la diferencia se desarrolla desde las didácticas propias, pues, del docente, desde su habilidad para incluir a todos los chicos en los procesos de aprendizaje y pues también desde lo que nos da la ley y la institución como tal sobre el tema, ¿no? Ok. ¿A quién, de acuerdo a su respuesta, ¿a quiénes se dirige la pedagogía de la diferencia? A todos los estudiantes que tengamos a cargo, porque pues a todos los debemos contemplar como mundos diferentes, ¿no? Con multiplicidad de capacidades y de estilos de aprendizaje. Ok. Licenciado Danilo, la Bien, misma pregunta. ¿De acuerdo a su contexto laboral, es posible desarrollar la pedagogía de la diferencia? pues, esta pregunta ha sido respondida e investigada desde varios puntos de vista de pedagogos, de psicólogos y de profesionales en áreas como de la educación. Y se ha evidenciado desde varias investigaciones que efectivamente es posible realizar y desarrollar una pedagogía de la diferencia. Hemos encontrado varias investigaciones que se han desarrollado alrededor de esta propuesta, en la que los resultados siempre han sido favorables y las conclusiones han demostrado que sí es posible realizar una pedagogía de la diferencia cuando hay un marco pedagógico y un marco teórico que fundamente estos tipos de articulaciones y de contextos educativos. Entonces, concluyo con un si es posible desarrollar la pedagogía de la diferencia en cualquier contexto educativo. Ok. Nuestra segunda pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo define la diversidad educativa y la atención a la diversidad? Inicia la licenciada Milena. Tienes el micrófono apagado. ¿Me escuchan ya? Sí. Bueno, la diversidad educativa hace referencia a las diferentes formas, estilos de aprendizaje y capacidades que tienen las personas desde su particularidad. Y cuando hablamos de la atención a la diversidad, es la forma como se busca darle a cada persona lo que necesita para potenciar pues las capacidades que tiene, desde los principios de educación inclusiva que encontramos en el decreto 1421 del 2017, en los términos pues de calidad, pertinencia, equidad, participación, interculturalidad y pues todo lo que nos nombra este decreto como tal. Licenciado Danilo. Ok, pues de acuerdo al decreto 1421, pues las instituciones han intentado responder a la necesidad de definir y articular una diversidad educativa y una atención a la diversidad. Es importante aclarar, y me uno a las palabras que decía ahorita tu compañera Yadi Milena, de que cada estudiante es un mundo, y yo digo que no hay dos mundos iguales. Cada persona es como un copo de nieve, y eso hace la diversidad. Es importante que el colegio y que la escuela cree una oportunidad de vida escolar que construyan ese ser humano, que construyan el estudiante. Para mí ese es el objetivo de la diversidad educativa, es demostrar y lograr hacer un mundo donde no exista discriminación, un mundo donde todos los seres humanos se vean iguales y en donde todos los seres humanos se construyan a partir de experiencias y a partir de oportunidades que ofrece el colegio. Entonces el colegio debe aportarle tanto a los niños con discapacidades como con capacidades excepcionales.
aportarles desde una responsabilidad para atender y demostrar que es posible en que en las escuelas haya justicia y una equidad social. Gracias. Bueno, siguiente pregunta. Como docentes y estudiantes de educación, ¿cuál es el verdadero papel de la escuela en la construcción social de la pedagogía de la diferencia? Licenciada Milena. Bueno, el papel de la escuela es formar precisamente no solo en contenidos, que es de pronto como en lo que caemos desde las instituciones educativas, sino formar más en competencias, contemplando a cada estudiante como un ser único, como decía el compañero, que aprende de múltiples formas y al que debo enseñarle no solo saberes, sino esas habilidades para enfrentarse no solo a la academia, sino al proyecto de vida como tal. Ok. Licenciado Danilo. Ok, me parece muy, muy interesante y me encantan estos espacios de debate y de discusión pedagógica y educativa. Por ejemplo, ahorita tu compañera Milena mencionaba algo del modelo por competencias y también ahí hay algo que hace como característica y énfasis en el modelo actual de la educación colombiana. Estamos educando en un modelo de competencias, pero entonces ahí nace una pregunta fuerte. ¿Tenemos en nuestro país definido un modelo de competencias para la educación o existe un modelo de educación como tal? Entonces, esa es una pregunta que queda abierta, ¿no? Y cuál es, como docentes y estudiantes de maestría, entonces, ¿cuál es el verdadero escuela, cuál es el verdadero papel de la escuela en la construcción social de esa pedagogía? Yo diría que lo primero que es importante es cambiar las creencias y las visiones que se tienen de las posibilidades de estos estudiantes, porque muchas veces existe como esos estigmas y esos marcos en el que se ven a los estudiantes como, bueno, la inclusión sí, pero no así. Entonces lo importante es, uno, cambiar la visión y la creencia que se tienen de las personas con algún tipo de discapacidad, de que esas personas sí pueden lograr y cumplir sus metas y cumplir sus sueños, y hay que erradicar como esas visiones negativas que se tienen hacia estas personas. Entonces creo que ese es el papel fundamental de la escuela, cambiar la creencia y cambiar las visiones que se tienen hacia estas personas. Y ahí sí poder evaluar y replantear los valores sobre la diversidad. Entonces es importante como estructurar una cultura organizacional dentro de la institución educativa que se caracterice por un liderazgo sistematizado, por un liderazgo muy enfático en el que el líder tenga la capacidad de articular esa comunidad educativa en pro de todas las personas, con discapacidades, con limitaciones, con talentos, pero que todos hagan parte de la escuela. Una vez evaluados y replanteados esos valores, se hace el proceso de civilización más sencillo. O sea, ya se puede empezar a hablar de una articulación más común, más sociable, porque pues al fin y al cabo nosotros somos unos seres humanos sociales, por naturaleza somos sociales. Como decía Aristóteles, el ser humano es una pizarra blanca y a raíz de la experiencia y a raíz de la cotidianidad se va marcando esa pizarra. Entonces es un buen ejemplo para articularlo en este proceso. Muchas veces tenemos el contra del padre de familia que dice no se vaya a juntar con ese niño porque lo puede morder, no se vaya a juntar con ese niño porque lo puede lastimar. Entonces es ahí donde hay que reevaluar y cambiar la creencia, la visión que se tiene hacia estos niños. Entonces ese sería el papel fuerte que tiene la escuela en este momento. Una vez ya cambiado este estigma y esta visión, ya podemos hablar de replantear una estrategia. Ok, de acuerdo a su respuesta y como coordinador, me gustaría saber si dentro de la institución sí abren estos debates en cuanto a la diferencia, a la diversidad o a la inclusión educativa. Mira que yo llevo trabajando en esta institución desde el 2016 y este año asumí el cargo de coordinador académico. Y lo que yo te decía ahorita con respecto a los debates que se desarrollan en torno a esta temática, tanto en la universidad como en la institución, nos hemos dado cuenta de que muchas veces la familia misma es la que crea la discriminación. Entonces, es importante que en ese triángulo pedagógico se involucre mucho la sociedad, la institución y obviamente la familia. La familia tiene que estar muy presente en ese proceso de educación porque es la familia la primera escuela de valores
y en la familia hay que enseñar. Las instituciones están dejando de un lado y olvidando educar a la familia, cuando primero obviamente tenemos que educar al individuo, al ser humano, pero no podemos olvidar la familia, porque la familia juega ahí un papel muy, muy importante. Entonces, eso es lo que trabajamos en nuestro colegio, haciendo la sensibilización en casa, en familia, decirles de que el compañerito va a entrar al curso, de que lo ideal es socializar y trabajar con él. Antes de que ocurriera la pandemia, una madre de familia se acercó a nosotros buscando un lugar donde la niña más que aprendiera a socializar, que era algo muy, muy importante para ella. Y la señora preocupada pues por el proceso de socialización de su niña. Entonces el colegio le abrió las puertas y le explicó cuál era la metodología de trabajo, que pues eso ya lo explicaremos más adelante si se da el espacio, y cuál era el objetivo de que la niña ingresara a una institución como la nuestra. Se hace una flexibilidad curricular y se sensibiliza el curso, inicialmente al curso en el que va la niña o el estudiante de inclusión. Y antes de que el niño ingrese al salón, se hace ese proceso de civilización. Y mira que la primera semana que la niña estuvo en el colegio, antes de irnos a este tema de pandemia y de receso escolar como tal, de actividades presenciales, los niños ya sabían que iba a llegar una personita especial y la manera en la que la adecuaron fue muy, muy interesante. Fue muy, diría yo, muy humana. Es la esencia de la educación, es sensibilizar los seres humanos. Y creo que conseguimos ese objetivo con ese curso. En nuestra institución tenemos 435 estudiantes, tenemos 5 estudiantes en el programa de PIAR, y considero que hasta el momento se ha hecho un buen trabajo. No como lo queremos del 100% y siempre demostrar lo mejor, porque obviamente hay falencias y hay dificultades, pero este tipo de dificultades, este tipo de falencias las hemos tratado de resolver de manera sociable. ¿Con quién? Con la familia, la sociedad y el colegio. Porque ¿de qué sirve que en el colegio haya integración, de que no haya discriminación, si va a salir a una sociedad donde es discriminada? Entonces, ese es el papel de la escuela, hacer un gran aporte al círculo social que la rodea, a la familia y obviamente a los miembros de la comunidad educativa. Ok, muchas gracias por esa experiencia. Bueno, seguimos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo reforzar la inclusión educativa en una sociedad cada vez más compleja y diversa? Licenciada Milena. Bueno, yo creo que indispensable a través de la formación de valores, que se debe dar enfáticamente desde los ciclos iniciales para que poco a poco las nuevas generaciones adopten desde su contexto natural la inclusión, o sea, no vista como un proceso extraordinario, sino como prácticas enmarcadas simplemente desde el respeto al otro, desde la tolerancia y desde la sana convivencia, que es lo que debemos propender los docentes en nuestras aulas. Ok, licenciado Danilo. Listo, regálame un segundito, ya tengo un percance acá con el computador y ya lo soluciono. ¿Ya me escucho? ¿Sí? ¿Aló? Ya. Listo. Entonces, me uno a las palabras que decía tu compañera Milena, de que esa sensibilización en valores es la primera parte. Entonces, como lo dije en la respuesta anterior, cambiar las creencias y las visiones que se tienen frente a estos estudiantes. Y una vez se cambien estas creencias y estas visiones, hay que trabajar en la flexibilidad curricular. Esta flexibilidad curricular es muy importante porque con esta adaptación hay que responder a las necesidades propias del estudiante con diversidad funcional. No solo a su currículo que tiene que ver por decretos y por normas de educación, sino con el fin de potencializar sus habilidades. Entonces, por esa razón es importante hacer esa flexibilidad curricular. Entonces, se requiere de currículos diferentes, de currículos diferenciados, que cuenten con los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, un currículo no que responda a un plan educativo, sino a la necesidad particular del estudiante, con el fin de que eso trascienda la mirada y que supere las dificultades que puede presentar el estudiante a futuro, porque pues si el estudiante de inclusión tiene grandes habilidades de canto,
o grandes habilidades de dibujo, no hay que opacarlas, sino que la flexibilidad curricular busca rescatar este tipo de habilidades. Licenciada Milena, ¿cuáles son las funciones del profesorado ante la educación inclusiva? Bueno, yo creo que la función primordial es garantizar, o sea, garantizar que todos los niños que llegan a nuestras aulas verdaderamente gocen de procesos educativos inclusivos, no solo porque está estipulado en la ley, sino porque es realmente la función docente, ¿no? Que todos nuestros chicos pues tengan una educación para todos y con calidad. Y me uno a las palabras que decía el profesor Danilo sobre el currículo flexible, o sea, la institución debe mirar que el currículo no es una serie de documentos, planes, programas que están ahí en una línea de tiempo estática, sino que tienen que ser documentos que se actualicen y que propendan pues esta inclusión y esta educación que llegue para todos los chicos que estén en nuestras instituciones y en nuestras aulas. Sigamos con la pregunta, licenciado Danilo, ¿cuáles son las funciones del profesorado ante la educación inclusiva? Ok, cuando hablamos de estas funciones, permítame que tengo acá apagada la cámara, la enciendo nuevamente. Listo. ¿Cuáles son las funciones de los docentes y el profesorado en este tipo de educación? Yo diría que uno, primero y lo más importante, capacitarse y empaparse del tema, porque no se puede entrar a hablar de algo de lo que uno no sabe. Entonces, ese sería el principal papel del profesor, capacitarse e informarse acerca del tema. Entonces, para esto es importante, y yo diría que eso ya hay que trabajarlo desde una política educativa pública. Es importante que las universidades y las facultades de educación enseñen y formen a los futuros docentes en esta necesidad, porque al fin y al cabo se va a convertir en una necesidad. El docente sale licenciado profesional en educación de una universidad y llega a enfrentarse con un contexto y con una realidad a la que nunca fue preparado. Entonces es muy importante capacitar e informar y formar en este tipo de necesidad. Pues como la política educativa del país estaba un poco como demorada en este proceso y ya tenemos docentes, y yo me incluyo en ese grupo de docentes que la formación en esta área fue muy mínima, entonces ya para estos docentes es importante investigar y empaparse del tema desde ya una formación más autónoma. Entonces, ese sería el primer paso. También es importante que las instituciones educativas se apoyen en personas que poseen conocimiento específico para atender cada caso particular, porque pues no es lo mismo hablar de una inclusión educativa con un síndrome de Asperger o con un síndrome de Down. Entonces es importante que las instituciones cuenten con ese apoyo de personas profesionales y capacitadas en cada área y en cada caso para brindar un verdadero acompañamiento. Entonces, esos serían mis tres aportes. ¿Tienes el...? Ok, por último, la última pregunta para la licenciada Milena. ¿Cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los docentes en la pedagogía de la diferencia actualmente? Estoy de acuerdo con las palabras del profe Danilo, o sea, estar capacitados y actualizándonos constantemente, pues para poder enfrentarnos a esos retos que se nos presentan diariamente o con los grupos de estudiantes a los que nos enfrentamos. Y me parece muy interesante también la parte que él decía del apoyo interdisciplinario, ya sea pues nombrados por el departamento en el caso de los profes que trabajamos en este momento, pues en el sector público o en los colegios privados también que tengan ese apoyo, o de las entidades gubernamentales, cuando trabajamos en un municipio, las alcaldías, tener ese apoyo interdisciplinario porque existen casos que por más capacitación que tenemos, pues ya son más médicos y necesitamos pues ese apoyo como tal de personas especializadas en las diferentes ramas de esas problemáticas que se nos presentan en las instituciones. Entonces son como esos retos, tener esa actualización, esa capacitación y esa disposición para poder enfrentarnos de una manera colaborativa y con un equipo de verdad que nos apoye y nos ayude pues para sacar a estos chicos adelante y aportarles a sus proyectos de vida y a su formación más que académica integral. Licenciado Danilo. Listo, entonces yo diría que tenemos principalmente 4 retos grandes.
Entonces, como lo dije anteriormente, pues ese reto de capacitarnos y volvernos unos profesionales en el tema, pero muy importante es que haya continuidad en el proceso. O sea, no solo basta con conocer y ser experto en el tema, sino que es como un círculo de formación cíclica. Entonces, está la formación y dos, sentir la seguridad de sentirse acompañado y respaldado por quienes poseen ese conocimiento específico. Por ejemplo, tengo un estudiante con una discapacidad auditiva, entonces me apoyo en el profesional de la salud y en el profesional de la parte como tal de audición. Y no basta solo con asesorarme con el profesional, sino sentirme acompañado durante el proceso, porque al fin y al cabo la educación siempre va a ser un proceso cíclico. Permitir también a los profesores sería un reto, permitir a los profesores apropiarse del proceso y generar esa gran apertura de aceptación de la inclusión. Entonces, ya tengo sensibilizado a una comunidad, pero también tengo que sensibilizar constantemente al docente. Tengo que sensibilizarme yo constantemente, de entender de que el proceso y el conocimiento que va a tener el niño no va a ser evaluado o calificado de la misma manera. Bueno, igual ese término de evaluación y de calificación es ambiguo y es un término muy amplio, que no es el espacio ahorita para entrar a discutir y a debatir. Otro reto fuerte sería realizar un trabajo mancomunado entre los grupos de apoyo y los docentes. ¿A qué me refiero yo con los grupos de apoyo? Una vez ya el docente se haya formalizado y educado con respecto a esta necesidad, hay que crear esos grupos de apoyo en las instituciones, en la que la responsabilidad no solo caiga sobre el docente, sino que la responsabilidad sea de todo un grupo. Y ya por último, pues crear un espacio de autoevaluación y retroalimentación constante. Muchas veces la práctica o la investigación que funcionó en X colegio no puede funcionar en el mío. Entonces debo permitirme ser muy objetivo y muy amplio a discusiones y evaluarme constantemente ese proceso. Bueno, de acuerdo a sus respuestas, me gustaría hacer una última pregunta, y es, desde su punto de vista, ¿la evaluación aplicada en las instituciones ayuda o disminuye a la pedagogía de las diferencias? Licenciada Milena. No, ahorita es que se entrecortó y no alcancé a escuchar. ¿La evaluación? ¿Me estabas preguntando por la evaluación? Sí, desde su punto de vista, la evaluación aplicada en las instituciones educativas ¿ayuda o disminuye la pedagogía de las diferencias? Bueno, pues la evaluación en cuanto a la pedagogía de la diferencia es como un poquito difícil definir, porque aunque estamos en una época en que decimos que debemos ser más cualitativos, de todas formas a nosotros todavía nos exigen la parte cuantitativa, y evaluar a estos chicos cuantitativamente es muy difícil. Entonces, desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido, ha sido difícil, y pienso que debe como reestructurarse esa parte, y debe haber un aporte diferente para estos chicos y una forma de evaluarlos donde no sea solo un número, sino donde realmente pues estemos evaluando esas capacidades y esos logros que los chicos tengan poco a poco en su proceso, no en cuanto a un número, sino en cuanto a de verdad los avances que ellos puedan tener en nuestras aulas. Licenciado Danilo. Bueno, yo diría que en un proceso actual disminuye completamente, o sea, estaríamos siendo nos estaríamos contradiciendo cuando decimos que hay una pedagogía incluyente, pero estamos de todas maneras evaluando. Considero que la evaluación debe cambiar y ya hay instituciones que han definido ese aspecto. Y creo que la educación hoy en día está viviendo un reto fuerte, que es evaluar a través de una pantalla. Yo les decía a los docentes de la institución, no podemos seguir evaluando con prueba tipo ICFES, no podemos seguir evaluando con preguntas de sí o no, de falso o verdadero, en un modelo como el de educación virtual. ¿De qué sirve si el docente perdón la expresión, se mata haciendo un examen por 2 o 3 horas para que el estudiante a través de WhatsApp se pase las respuestas y la copia con sus compañeros? Y es una necesidad de la educación actual. Y es donde uno se plantea y se pregunta,
¿es verdaderamente necesaria una evaluación de este tipo en la educación? ¿O yo estoy evaluando yo unas respuestas procedimentales o estoy evaluando un conocimiento como tal? Y entonces ahí entra la diferencia entre evaluación y calificación o valoración. Yo califico o valoro el proceso del estudiante. Entonces yo diría que la evaluación tradicional disminuye el avance y la estructuración de la pedagogía de las diferencias. Entonces hay que replantearnos, hay que cambiar este modelo evaluativo. Te comparto la experiencia de nuestro colegio. Antes de iniciar este año académico, nos sentábamos con la otra coordinadora y con la rectora de la institución a preguntarnos, ¿es necesario seguir evaluando de la forma que lo hemos hecho o tenemos que innovar en este proceso? Entonces llegamos a la conclusión de evaluar, pues bueno, evaluar no, concluir un proceso con una ruta de conocimiento. Entonces los estudiantes elaboran una ruta de conocimiento que concluye o se hace una finalización del proceso más palpable. Te doy un ejemplo. Para este periodo, todos los estudiantes de todas las áreas están trabajando un tema de biotecnología, que es fermentación. Y a raíz de la fermentación van a llevar esa palabra a un contexto más real, que es la cocina, que es la preparación de alimentos. Porque estábamos aprendiendo física, estábamos aprendiendo matemáticas, estábamos aprendiendo fórmulas, y en la evaluación incluso nos iba bien, nos iba mal, nos iba regular, pero poníamos al estudiante a decir, bueno, prepare un postre, necesita 250 gramos de azúcar y necesita tanto de calor, y quedaban como, y yo como mido el azúcar, o sea, una cucharadita, dos cucharaditas, y entonces era contradictorio, era una educación no para la vida, sino una educación para competencia. Y ahí está el grave problema de la política educativa del país, de que estamos exigiendo una calificación cuantitativa, no porque el colegio quiera innovar o replantearse las cosas, pero es que por un modelo de competencias estamos de alguna u otra manera enseñándole a nuestros estudiantes a competir uno sobre el otro. Y estamos dejando a un lado esa parte humana de la educación, que es formar en valores, que es en formar para una educación, para una vida completa. Entonces creo que poco a poco también se hace una sensibilización y una formación y un cambio de visión en el que el estudiante ya no se ya no se preocupa por una nota, sino por su proceso. Y es lo que hemos trabajado en el colegio. El estudiante ya no dice, profe, ¿en qué puesto quedó? O profe, ¿quién quedó de primer lugar y quién quedó de segundo lugar? Sino se hace esa sensibilización de cuál fue tu promedio, cuál es tu proceso. Apropiate de tu proceso y apropiate de tu aprendizaje, que es lo más importante. ¿De qué me sirve pasar todo en limpio? No estoy entendiendo nada. ¿O de qué me sirve tener un 90 en un promedio o un 100 en un promedio si al fin y al cabo mi mente está quedando vacía? Entonces, ese es el reto actual. Y sí se puede, hay modelos educativos actuales que han trascendido en ese aspecto y que ya han quitado la parte cuantitativa de sus valoraciones y se especifican en una valoración más cualitativa. Un ejemplo claro de esto es el modelo educativo de FASE, el colegio FASE, que es un colegio que ha innovado en este tipo de procesos, en el que ni siquiera ya existe primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sino existen unos niveles propios de la formación más humana, de la formación más necesaria. Entonces, este tipo de experiencias son las que nos han ayudado a replantearnos y preguntarnos día a día qué debemos seguir cambiando, porque a pesar de que ya no hablemos de modelo tradicional y que ninguna institución diga, no, es que nosotros, nuestro modelo pedagógico es el modelo tradicional, sino que sino que se enorgullecen de decir modelo constructivista, modelo escuela nueva, pero al fin y al cabo el modelo del tradicionalismo sigue inmerso en su discurso y en sus prácticas. Interesante respuesta. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por este aporte porque pues nos da una perspectiva diferente, también teniendo en cuenta las instituciones públicas y la diferencia con las instituciones privadas. Entonces, pues muchas gracias por este debate y nos encontraremos en otra oportunidad. A ti, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias por la invitación.
Para concluir con nuestro tema, se observa la importancia de generar espacios en las instituciones públicas y privadas para hablar de la pedagogía de las diferencias al tener en cuenta las reflexiones de los docentes desde su experiencia, mejorando su práctica pedagógica. El discurso de los docentes se da desde su ámbito educativo, dándose un contraste entre lo privado y lo público, que nos demuestra por un lado interés del docente por incluir en su día a día la pedagogía de las diferencias y por otro lado la falta de apoyo de capacitación y de escucha del gobierno ante este panorama. Esto nos invita a desarrollar la alteralidad, pensando en el otro, encontrándose con el otro, llegando a la justicia y equidad social. De acuerdo a TEDesco 1995, se promueve el vínculo entre los diferentes, con diálogo e intercambio que permita a cada ser humano elegir cómo construye sus múltiples identidades.